Buenas tardes. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, abogado. Bueno, disculpen, miren que tenía un problemita con la computadora, pero ya lo resolvimos. Bueno, veo que ya varios de ustedes ya me enviaron algunos ya los enlaces de la primera actividad. Excelente, algunos ya les estoy respondiendo, ¿verdad? Para que así pues continuemos trabajando. Recuerden, no hay que pararse, ¿verdad? Si presentaron la primera actividad sobre el mismo documento, pueden seguir trabajando la segunda actividad, porque recuerden de que la actividad es un continuum, ¿verdad? Y pues vamos a seguir así hasta cuando terminemos precisamente con la tercera actividad. Hoy voy a explicarles precisamente la segunda parte, que es la actividad número 2, para que así veamos en qué nos hemos equivocado, qué podemos mejorar y qué cosas hay que cambiar, ¿verdad? Porque recuerden que la primera actividad estuvimos explicando a grosso modo qué es lo que hemos preparado o vamos a preparar con el producto de lo que es el tema de investigación, porque recuerden que una vez definido el tema, lo que nos toca pues establecer es el título del proyecto investigativo, ¿verdad? Y el título viene a ser algo así como lo que es el producto del tema, ¿verdad? Recuerden que dentro de la actividad número 1 son 3 preguntas las que hay que responder. ¿Por qué son importantes los temas de investigación? Que recuerden que eso se debe de sustentar dentro de los trabajos, ¿verdad? De investigación que de repente ustedes van a poder investigar en otras bibliografías, además de lo que es el PDF y el texto que se les ha compartido, ¿verdad? De César Bernal. La segunda pregunta es que ustedes tienen que investigar 10 títulos de diferentes áreas o disciplinas. Hay 2 textos que ustedes se fijan están dentro de la plataforma. El texto principal que estamos viendo dentro del proceso investigativo, que es el de César Bernal, que está en la guía didáctica como enlace, y de igual manera el texto de Sampieri, Collado, Hernández, Baptista, que son tres investigadores, ¿verdad? Que han desarrollado que es uno de los principales textos de investigación. Eso les puede servir para poder trabajar en esos títulos. De igual manera, yo les expuse que si querían buscar títulos dentro de lo que son trabajos hondureños, pueden ingresar a lo que es el repositorio documental ISFALNA, ¿verdad? De la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que ahí pueden encontrar una infinidad de títulos de proyectos de investigación que han sido revisados, que han sido ya aprobados y por ello pues han sido pues dispuestos dentro de lo que es dicho repositorio. Bueno, y la tercera pregunta que recuerden que hablamos es que ustedes tienen que redactar 5 títulos. Esos 5 títulos tienen que ser dentro del ámbito jurídico, ¿verdad? No se les vaya a olvidar. Para poder definir el título, yo les brindé como tip que hay que sustentar 3 elementos fundamentales, ¿verdad? Hay que establecer primero el objeto del problema, que recuerden, un problema no necesariamente es algo negativo, ¿ok? Cuando uno dice problema, es algo malo, no es necesariamente eso. ¿Por qué? Porque de repente usted necesita saber algo. Vaya, dentro de varios de los títulos que se pueden sustentar dentro de proyectos de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ustedes pueden ver ahí dentro de los investigadores que hay títulos que son estrictamente teóricos y que van dentro de lo que es el desarrollo de la doctrina de alguna institución jurídica. Vaya, por ejemplo, el fideicomiso, el contrato de prenda, el préstamo, etcétera, ¿verdad? Que eso ya, pues, de cierta manera, como que han sido ya bastante profundizados y estudiados. Nuevas figuras que de repente aparecen dentro de las contrataciones pueden ser
como temas de investigación. Y ese es un planteamiento del problema, pero es algo que nosotros nos interesa saber o conocer o generar un aporte teórico, práctico o doctrinal dentro de las ciencias jurídicas. Entonces, esos 5 títulos: objeto del problema, espacio físico-geográfico y el espacio-tiempo o periodo, como para poder enmarcar un poquito más lo que es su investigación. Si ustedes determinan esos 3 elementos y los plantean dentro del título, que ojo, dentro del título, entre más escueto, más práctico y más puntual sea, es mejor, ¿verdad? Para poder ser la piedra angular del proyecto de investigación que ustedes van a desarrollar. De esa manera, pues recuerden que el objeto no debe de faltar nunca en el título. Puede estar implícito o ya sea el espacio físico geográfico, que puede estar como quien dice no literal, pero sí implícito, o viceversa, y el espacio-tiempo, ¿verdad? Para poder enmarcarlo dentro de ese periodo. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la segunda parte, la actividad número 2. En la actividad número 2 hay que tener muy bien establecido qué es un problema, qué es enunciar el problema, ¿verdad? De enunciar el problema de investigación, cuáles son los criterios para plantear el problema y cuáles son los elementos del problema. Si usted tiene muy bien definido esos aspectos, yo le aseguro que usted va a formular correctamente el problema. Porque recuerde, ¿qué es formular un problema? Bueno, primero tenemos que saber qué es un problema. Y miren lo que dice acá. ¿Qué es un problema? A ver, Alison, ¿qué dice aquí en la teoría que me dice qué es un problema de investigación? Que está aquí. Es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de conocer y por tanto de estudiar. Así es. Entonces, de ahí es que nos toca establecer, entonces, el planteamiento del problema de investigación. ¿Qué es un problema? Es algo que nosotros queremos estudiar, es algo que nosotros queremos reflexionar, es algo que existe una necesidad. ¿Por qué? Porque tal vez alguna comunidad necesita solventar una situación problemática. Que hay un problema de inseguridad en X lugar, entonces empecemos a investigar qué es lo que está pasando. Y no necesariamente a veces tenemos que ser tan profundos como para poder determinar con exactitud cuáles son los problemas que aquejan a una pequeña comunidad o a una comunidad en sí. Entonces, el problema es todo lo que nosotros queremos saber y por tanto queremos estudiar. Bueno, si ustedes se fijan en la actividad que está precisamente aquí, no sé si la miran ahí la actividad 1, 2 y 3. Sí, abogado. Ok, Sí, bueno, me voy a ir a la segunda actividad. Dice la segunda actividad, con el material en PDF, el resumen, la lección y la investigación bibliográfica, se va a redactar lo siguiente. Entonces, en el contenido, ¿ok? Se va a establecer estas 3 cosas. Primero, recuerden que ustedes ya escogieron aquí el título. Ustedes tienen que escoger un título. Yo aquí, ¿qué les recomiendo? Escojan un título, porque recuerden que ustedes proponen 5. ¿Por qué proponemos 5? Porque de repente dentro del desarrollo de uno de los títulos que tal vez escogimos, posiblemente vayamos a la siguiente etapa y veamos que tal vez sea susceptible de una mejora y posiblemente no tenemos la suficiente información que podamos nosotros preparar. Entonces, tenemos 4 títulos más que nos sirve para no empezar desde el comienzo, ¿verdad? Para no irnos tan atrás, porque definir el tema, ustedes vieron, no es que sea tan fácil, pero tampoco no es tan sencillo, ¿verdad? Bueno, la segunda parte, una vez que ustedes escogieron el título, aquí es cuando nosotros empezamos a hacer esa investigación exploratoria sobre el tema en cuestión. ¿Y por qué digo que se hace ya
y se empieza a redactar lo que es el marco teórico, porque usted debe de redactar un enunciado. Ahora, ¿qué es un enunciado? Veamos aquí. A ver, veamos aquí a Delia. Delia, ¿qué dice que es un enunciado? En esta parte azul que yo he establecido. Consiste en presentar, mostrar, exponer las características y rasgos del tema, situación o aspecto de interés que va a estudiarse, es decir, describir el estado actual del problema. Exactamente. En otras palabras, enunciar el problema es de que usted debe demostrar exactamente qué es lo que usted va a investigar. Pero es que no es que de primas a primeras ahí va a poner un testamento y va, no. Si se fijan, dentro de la actividad yo les estoy pidiendo mínimo 3 páginas, ¿verdad? ¿Por qué 3 páginas? Porque es necesario sacar una breve investigación. Si ustedes se fijaron dentro del PDF del material, creo que, permítame, yo pensaba que había, aquí está. No, perdón, este es el PDF, pero del material de, aquí, el de la unidad número 2. ¿Logran ver el PDF de la unidad 2? Sí, Sí, abogado. Positivo. Ok, gracias. Aquí está. Vean, venimos aquí y enunciamos. Bueno, para saber exactamente qué es enunciar, yo aquí hice una pequeña práctica en este tiempo fuera. Aquí ya está definido el tema. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo dentro del contenido. Van a redactar el título. Y recuerden que eso es en la actividad 1. En la actividad 2 van a hacer un enunciado. Recuerden que aquí el tema es de derechos humanos. Entonces, en el enunciado, yo busqué información que tiene que ver precisamente con los derechos humanos y relacionado precisamente a este problema, a la violación de los derechos humanos, ¿verdad? Precisamente desde el punto de vista de este informe que da la situación de los derechos humanos en Honduras, precisamente tomando como base lo que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos redactó dentro de un informe que evoca sobre todo lo que después del 2009 vino a afectar de alguna u otra manera, ¿verdad? En las diferentes áreas, temas, etcétera, etcétera, o elementos que tienen relación precisamente sobre esta problemática. Ustedes se fijan, esto es una redacción, pero ojo, cuando yo redacto algo, es que lo tengo que hacer con mis propias palabras. Y al hacerlo con mis propias palabras, también debo de incluir referencias. Y esas referencias tienen que tomarse e incluirse de acuerdo a cómo yo voy desarrollando el tema. Miren, fíjense, dice, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publica hoy el informe Situación de los Derechos Humanos en Honduras. La elaboración de este informe se basa en la observación realizada durante la visita in loco que tuvo lugar del 30 de julio al 3 de agosto del año 2018. Así como otras visitas de esa comisión, no la repito, y de sus relatorias temáticas en el monitoreo que la comisión realiza en cumplimiento de su mandato y a través de la utilización de los diversos mecanismos que tiene a su alcance, como audiencias, procedimiento de medidas cautelares, peticiones y casos. Aquí venimos a escoger y a desarrollar precisamente lo que puntualmente habla sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Eso es enunciar un problema. ¿Ok? Eso es redactar un problema. No, Salomón, no se preocupe. Aquí es una investigación exploratoria. No es que me van a tratar de buscar la información más rebuscada. No, para nada. Por eso es importante que dentro de la lluvia de ideas, ustedes hayan escogido
títulos de temas que ustedes de alguna manera tienen información, manejan información, ¿verdad? De repente hay un tema novedoso que no tiene mucha información. Yo les recomiendo que no es que lo dejen de ver, pero ojo, dentro de qué pueden recopilar información. Entonces deben de tratar de buscar fuentes que les permitan desarrollar la formulación de dicho problema y así redactar su enunciado, ¿verdad? Así que lo van a hacer de tal manera como que ustedes que ustedes empezaran ya a redactar formalmente el marco teórico de referencia, pero no lo es. Por eso dice enunciar, ¿verdad? Enunciar. Y ahí bien lo dice. ¿Sí? De repente, seguro social. Miren, temas de corrupción, se recuerdan que les había dicho, hablar, por ejemplo, manera puntual, no hablar de la corrupción en general, no sé. Miren, los elementos de la corrupción pueden surgir realmente de tocar uno o dos casos o guías o líneas de investigación puntuales. Ahí nosotros podemos sacar a la luz una infinidad de elementos que nos ayudan a resolver o que nos van a ayudar, por ejemplo, a resolver esa problemática dentro de un determinado enfoque. Bueno, ahora hagamos lo siguiente. Dice la actividad de que aquí tienen que redactar una pregunta general y 5 preguntas específicas. Aquí ya viene un nivel de dificultad ya un poquito más elevado. Es más fácil sacar la pregunta general porque recuerden que la misma teoría me dice de dónde la voy a sacar. Miren, aquí vamos a ver, vamos a buscar el problema. Aquí. Veamos aquí. Formular el problema. Veamos. Vamos a ver quién nos apoya. Permítame. Vamos a ver, Ricardo. ¿Qué dice aquí dentro del título 2.5 de formular el problema? Esta parte de aquí. Posteriormente, sigue formular el problema de acuerdo a Bernal 2010. Un problema se formula cuando el investigador dictamina o hace una especie de pronóstico sobre la situación problema. Dicha formulación se hace mediante la confección de preguntas de investigación lo cual involucra elaborar 2 tipos de niveles. La pregunta general, que debe recoger la esencia del problema y por tanto su título de estudio, y las preguntas específicas que interrogan sobre aspectos puntuales o concretos del problema y que en su conjunto conforman la totalidad. Es decir, que estas vienen a ser subpreguntas de la pregunta general. Así es. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, la pregunta general ya me dice en parte de dónde voy a recoger precisamente el problema del título. Para no quebrarnos mucho la cabeza, veamos aquí un título. Aquí más adelante hay un ejemplo, si ustedes se fijaron. Dice aquí, análisis de las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019. En pocas palabras, conviértame este título en una pregunta. A ver, ¿quién se atreve? Puede ser, ¿cuáles fueron las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras en el periodo 2019 a 2019? Exacto, exactamente. No nos perdamos, Ricardo. Esa es la pregunta general. Ese es, por decir así, el meollo del asunto. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar si ese título está bien redactado? Vamos a ver los criterios. Me voy a mover aquí para no estar moviendo el documento, sino que solamente voy a cambiar de página. Veamos aquí. A ver, ¿quién me ayuda? Veamos, Sandy. Sandy, léame. Léame. Según este señor, vamos a ver uno por uno. Según Keringer y Lee, los criterios para plantear adecuadamente un problema de investigación cuantitativa son
El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Ok, aquí pare. Aquí pare. Ok. Hay algo aquí. Problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos, ojo, conceptos o variables. ¿Qué es una variable? Si ustedes se fijan dentro de un problema, podemos encontrar una infinidad de situaciones sobre las cuales nosotros podemos tener o encontrar una relación que nos implique en qué situación se encuentra un determinado problema. Vaya, por ejemplo, veamos aquí la situación que estábamos viendo en este caso. Violación de los derechos humanos en Honduras. Vaya. Mauro, ¿qué cosas, qué autoridades están relacionadas con la violación a los derechos humanos aquí en nuestro país? Vaya, mencióneme instituciones, mencióneme personas, mencióneme todos esos conceptos que nosotros podamos encontrar que exista una relación en cuanto a que se violenten derechos humanos en esos elementos, etcétera, etcétera. Lo que se le venga a la cabeza, no se preocupe, es una lluvia de ideas. ¿Mauro? No sé, abogado, no La entendí bien. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya, exacto, ahí se menciona una. También el que se encarga de los análisis de violencia. No me recuerdo cómo se llama esa comisión, no sé cómo que se llama, que se Sí. encarga de análisis de violencia. CONADE. Exacto, el comisionado de los derechos humanos. Derechos humanos y el Sí, COPADE también. También. Ahora, ¿quiénes son los principales afectados? Miren, veamos aquí la lectura. Miren qué interesante. ¿Quiénes son afectados? A ver, Mauro, léame esa parte para que usted mire. ¿Ve? Está fácil. Eso que dicen mujeres, Ajá. niñas, niños y adolescentes, personas LGTBI, Ajá. personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia, Exacto. personas privadas de libertad, pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades garífunas. Bueno, entonces todos estos vienen a ser conceptos y hasta pueden ser variables. Porque, ojo, ¿qué es una variable? Es una propiedad que puede tener diferentes características que pueden ser medidas de diferentes maneras. Nosotros podemos ser una variable. Imagínense que nosotros de repente queramos ver el problema, por ejemplo, de la salud en cuanto a la correcta alimentación, en donde nosotros somos los sujetos de investigación y para ello tenemos que saber determinadas variables, nuestra edad, nuestro índice de masa corporal, nuestra altura, nuestro peso, todo eso es una variable, ¿me entienden? Pero hay diferentes tipos de variables. Hay variables que son datos en sí y hay variables que son inmutables, que en este caso pueden ser cada uno de los que mencionó Mauro ahí. Entonces, ¿qué dice en esta parte que leyó Sandy? Ay, Dios, permítame que ya se me salió. Ahí está. ¿Qué dice ahí? El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Vaya, pregunta. Le voy a preguntar a ver a Gretel. Gretel, ¿existe relación entre el CONADE y la policía? ¿Existe relación, por ejemplo, entre el ciudadano y los juzgados de la República? ¿Qué piensa usted? A ver. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok, buenas tardes. Sí, abogado, tiene relación porque Se le cerró el micrófono, estimadísima. Creo que se salió, ¿verdad? Ok, a ver, que le apoye el compañero
Arle. Buenas tardes, abogado. ¿Sí? Sí, sí tienen... Perdón, como le digo, se me una va la solicitud. señal porque voy en el carro, abogado. No, no hay problema, Gretel. Les Ahorita... decía que Sí, sí, sí. Permítame darle. Sí, Gretel, dígame. Gretel. Si quiere apague el video para que no tenga problemas. Sí, no, está teniendo problemas. A ver, Arle, dígame. Sí, sí tienen relación, abogado. Pues la ciudadanía con la policía, ¿cómo me dijo? El CONADE con la policía, me dijo, ¿verdad? Ujú. Sí, porque la policía es un funcionario encargado de hacer cumplir la ley y el Sí. CONADE vigila los derechos humanos. Ajá. En todo caso, quien pueda violar los derechos es un ente con autoridad, ¿verdad? Sí. Por Entonces, ejemplo, en este asunto que de repente ahí ha habido algo que tal vez tenga relacionado a a estas personas de Guapinol. No sé si alguien se ha informado sobre ese caso. Sí, En donde, defensores del medio ambiente. así es. Y si ustedes se fijan, esas cosas es analizar el problema y ver que existe una relación entre conceptos o variables. Si usted lo determina, ya este primer criterio está correcto. ¿Ok? O sea que en ese sentido es un poco más sencillo. Ahora miremos el segundo criterio. A ver quién me lo lee. Paola, léame el segundo criterio. El problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedad. Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona con? Así es. Ahora, veamos aquí, estimadísima. La pregunta es esta. ¿Qué cree usted si eso se aplica aquí? ¿Cree que es entendible? ¿Que es comprensible esta pregunta? Yo creo que sí, es bastante comprensible y precisa también. Exacto. Porque ¿qué es lo que quiere saber en sí? Dos cosas. Las causas y las consecuencias durante un tiempo. Exacto, sí. Es un tipo de investigación causal. ¿Se recuerdan ustedes que vimos dentro del tipo de investigación? Hay una que se llama correlacional, en donde vemos las causas y los efectos de un determinado problema. Entonces, sí se puede aplicar. Entonces, aquí vemos que ya se cumple el segundo criterio. Ahora, yo creo que este es el más importante, el tercero. Veamos, Megan, léame ese tercer criterio. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad única y objetiva. Por ejemplo, si alguien empieza a estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente, pues lo sublime y el alma no son observables. Claro que el ejemplo es extremo, pero nos recuerda que el enfoque cuantitativo trabaja con aspectos observables y medibles de la realidad. Bueno, entonces, se recuerda aquí, aquí compañera, ¿qué estamos viendo? ¿Qué cosas empíricas ve? ¿Usted ha visto de repente en la realidad alguna violación a los derechos humanos? ¿Qué piensan ustedes? Positivo. Sí se puede ver. Yo creo que Sí. sí. O sea, si ustedes ven este problema, es una situación que hasta nosotros podemos observar en nuestro diario vivir. Es muy común, ¿verdad? ¿A cuántas personas, por ejemplo, vaya, yo creo que a ustedes les ha pasado que dignamente un trabajo, sea cual sea, es un trabajo y es algo que cualquier persona en ese sentido no se le puede afectar? Imagínense el maltrato que a veces reciben, por ejemplo, aquellos trabajadores como las empleadas domésticas, como por ejemplo los mineros, que aquí en nuestro país no reciben un trato en cuanto al respeto de sus derechos. Vaya, por ejemplo, los vigilantes de la seguridad en diferentes barrios y colonias.
es algo que nosotros vemos en la realidad. Entonces vemos que aquí es empírico. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver y podemos realizar una prueba empírica porque vemos esa realidad única y objetiva dentro de nuestro alrededor. Entonces, aquí, estimadísimos, si estos tres criterios se cumplen, entonces está bien formulada la pregunta general. Entonces, aquí ya nosotros cumplimos con el segundo aspecto. Una pregunta general. Ahora, hay que formular 5 preguntas específicas. Aquí les voy a dar un tip. Miren, yo creo que aquí solamente estos 17 estudiantes que hoy se me conectaron van a saber, para que se les haga más fácil y más práctico. Si ustedes ven, la tercera actividad hay que redactar objetivos, ¿sí o no? Bueno, miren, les voy a enseñar algo bien interesante. En el documento del PDF, nos vamos a ir a la pregunta, perdón, a la página para que ustedes lo miren exactamente a qué me refiero. Permítame, creo que se me perdió esta pregunta. Aquí está. Aquí se lo voy a presentar. Miren. Yo sé que este es un tema que es más adelante, pero esto yo lo tomo porque recuerden que la mente humana, para poder aprender, ¿qué hacemos? Asociamos, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo que dice importante. Esta página, estimadísimos, es la página 9 del documento del PDF. Vamos a ver qué dice aquí. A ver, Dixiana, léame eso que dice importante. Importante. Los objetivos específicos deben iniciar con una evaluación, exploración o diagnóstico del fenómeno estudiado. Ahí quédese, ahí quédese. Vamos a hacer una pausa. Mire qué interesante, Dixiana. Vamos a irnos al ejemplo. Vamos a ir más adelantito, al tiempo fuera. Veamos la pregunta específica, ¿sí? Espérenme, voy a hacer algo, porque creo que aquí no lo van a poder ver. Permítame, que aquí no entiendo por qué no lo puedo. Aquí. Para que miren qué interesante es esto. Espérenme. Deme un chance. Yo lo quiero hacer una cosita para que me entiendan mucho mejor. Vamos a irnos al mismo documento de la unidad 2, pero lo vamos a estar viendo a la par para que ustedes se fijen. Vamos a ir precisamente a esta parte. Como con Dixiana estamos leyendo la página 9, ¿verdad? ¿Lo logran ver? ¿Aquí? Sí, abogado. Ok. Dixiana, me dice la primera, vuélvamelo a repetir, porque aquí tuvimos un lapsus. Dígame. Sí. Los objetivos específicos deben iniciar con una evaluación, exploración o diagnóstico del fenómeno estudiado. Ok. Vámonos aquí. Léame la primera pregunta. Se recuerda que las preguntas específicas vienen a ser como subpreguntas de la pregunta general, ¿verdad? Bueno, miren la primera pregunta que dice. ¿Cuáles son las causas de la violación a los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019? Y lea la segunda pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019? En la pregunta general es con las primeras dos que iniciamos, ¿sí o no?
La misma Pues, estructura. ok, ahora mire qué es lo que vamos a hacer. Esas dos preguntas, ¿qué nos va a ayudar a resolver? ¿Qué es eso? Es una evaluación, es una exploración, es un diagnóstico del fenómeno estudiado, ¿sí o no? Porque lo que quiero saber qué es, cuáles son las causas y consecuencias de dicho fenómeno, ¿o no? Sí, Sí, ¿verdad? correcto. Bueno, Sí, abogado. exactamente. Ahora míreme y léame, voy a hacer un poquito más chiquito aquí. Léame el primer objetivo, ¿cómo dice, Dixiana? Determinar las causas de la violación a los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019. Miren la primera pregunta específica. Ujú. Ahora me ¿Cuáles son las entienden. causas de la violación de los Sí, derechos? abogado. Correcto. Bueno, entonces para que se fijen, aquí vamos a hacer la cosa al revés. Vamos a determinar las dos cosas al mismo tiempo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Por eso si se fija que vamos a redactar también el objetivo general. Y miren, ¿qué dice el objetivo general? Léalo, Dixiana. Analizar las causas, creo que iban ahí. Aquí faltó algo, causas y consecuencias. Ahí yo tuve un error de dedo. Analizar cuáles son, me imagino, ¿verdad? Las causas y consecuencias de la violación a los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019. Exactamente. ¿Qué hago yo aquí, estimadísimo? Si se fija, todo viene del título. Miren, título, pregunta general y el objetivo general. Entonces, las preguntas específicas con los objetivos específicos están concatenados, están relacionados. Porque recuerden que en la etapa de experimentación, ahí vamos a responder la pregunta. Pero para poder responder la pregunta, ¿quién me va a decir cómo lo voy a hacer? El objetivo específico también. Entonces, el primer objetivo específico debe ir relacionado con la primera pregunta específica. Ahora ven y me entienden. Por eso aquí yo les pongo un tip. Mira el segundo objetivo. ¿Qué dice, estimadísima? El segundo objetivo está orientado a identificar los aspectos que intervienen en dicho fenómeno. Ahí se queda. Ahora, veamos aquí. Miren, aquí sí hay una situación que ustedes deben de fijarse. La primera y segunda pregunta específica y el primer y segundo objetivo específico, en este caso son los objetivos y a su vez son las preguntas que van orientadas a evaluar, a explorar, a identificar. ¿Ok? El tercero es algo que va a surgir de la investigación que ustedes quieren ver. Yo, por ejemplo, mediante mi investigación detecté que buena parte de la violación de los derechos humanos es en base a esta situación. Falta de independencia de los poderes del Estado. Y en especial, ¿de qué poder? Miren, del Poder Judicial. Aquí, ¿qué me dice? Identificar aspectos que intervienen en el fenómeno. Ese no es un aspecto que interviene en el fenómeno, estimados. Sí, ¿verdad? Sí lo es. Entonces, ¿ustedes en qué se van a enfocar? Van a hacer, así como van a redactar del título, van a redactar la pregunta general y las preguntas específicas van a redactar de manera concatenada los objetivos específicos. Pero antes van a redactar el objetivo general. ¿Ven qué bonito? Cómo una cosa se relaciona con la otra y finalmente cómo se concreta de alguna u otra forma. Entonces, yo aquí les di este tip. Váyanse a la página 9. Y aquí me dice cómo deben de ser redactados los objetivos. Eso sí, aquí hay una diferencia. ¿Se han fijado que aquí son preguntas? Aquí son objetivos. ¿Un objetivo cómo inicia? Con un verbo. Y ese verbo tiene que ser en infinitivo. ¿Qué significa el verbo en infinitivo? Bueno, el material me dice, ¿ve?
deben en este sentido indicar una acción. ¿Ve? Esos son los verbos en infinitivo. Y los verbos en infinitivo, ¿cómo terminan? En ar, ir. Determinar, demostrar, evaluar, relacionar. Identificar, exactamente. Entonces, y deben de estar dirigidos al elemento básico del problema. Deben ser factibles de alcanzar. Deben ser claros, sin ambigüedad. Deben ser precisos. Y deben de seguir una secuencia lógica. ¿Cómo van a seguir la secuencia lógica? Siguiendo este tip que aparece aquí. Miren, primer objetivo es así, pero al mismo tiempo que me está diciendo Dixiana y demás compañeros, que así también van a ir redactadas ¿qué? Las preguntas específicas. Ya para finalizar, ¿cómo debe de ir el tercer objetivo y por consecuencia la tercera pregunta? El tercer objetivo busca describir, detallar, reconocer o puntualizar otras variables que intervienen en la viabilidad de su estudio. Ok, fíjense aquí lo que yo identifiqué, perdón. Miren la falta de garantías y diligencias en el debido cumplimiento de las leyes. Es otro componente significativo. O sea, aquí identifiqué un elemento importante dentro de lo que se relaciona del fenómeno. Y aquí es la falta de garantías y diligencias. Miren, aquí. Falta de independencia de los poderes. Falta de garantías y diligencias. Y los verbos aquí cambian. Por eso es bueno buscar una buena cantidad de verbos. Proponer, verificar, identificar, establecer, determinar. Aquí va en forma de pregunta. Miren. Y finalmente, ¿qué debe de contener el último objetivo? Que recuerden que puede ser más, porque en este caso, si ustedes se fijan, aquí tenemos redactadas 5 preguntas específicas y 5 objetivos específicos. Porque recuerden que solo el primer objetivo, solo los primeros 2 objetivos específicos y las 2 primeras preguntas específicas van en relación a lo que decíamos de entrada, a realizar una evaluación y una exploración o diagnosticar el problema o el fenómeno estudiado. Y recuerden que para eso, esto es una subpregunta de la misma pregunta general. De antemano ya tengo aquí estas 2 primeras preguntas. Estas 2 siguientes debo identificarlas dentro de la investigación o dentro de la investigación exploratoria o el enunciado que yo redacté. ¿Ok? Más que todo dentro de la investigación. Y finalmente, ¿cuál es el último objetivo que debe de proponer? Y el último objetivo ofrece una propuesta de solución al problema identificado. Exacto. Miren, ¿cuáles pueden ser las soluciones para prevenir y fortalecer la defensa de los derechos humanos en nuestro país? Miren, proponer un sistema para prevenir y fortalecer la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Bueno, aquí nos quedamos, estimadísimos. Yo creo que por eso es bonito realizar estos ejercicios, porque mediante estos ejercicios se nos aclaran una infinidad de cosas, ¿verdad? Hombre, ya me dio miedo. Salomón. Es un trabajar que hasta voy a pedir permiso en el trabajo. No, hombre, no se preocupe. Miren, todo esto va a ir surgiendo dentro de la misma investigación que ustedes van desarrollando, ¿verdad? Van a ver que poco a poco vamos a ir armando esto. Una pregunta, abogado, antes de irnos. Dígame, Salomón. Sí, los convenios internacionales, por ejemplo, el de extradición, ¿es una ley secundaria en Honduras o no? Mire, debería. Depende de cómo se incluye esa legislación dentro de lo que son propiamente las normativas. Porque, ojo, Salomón, recuerde de que cuando se hace un convenio o un tratado internacional,
y si es aceptado por Honduras, es obligación de Honduras incorporarlo a nuestra legislación. ¿Tiene prevalencia en referente a la Constitución? Sí, pero ojo, tiene prevalencia cuando existe conflicto entre ambas. Porque recuerde que no nos podemos dar nosotros mismos, dar con la piedra entre los dientes, si nosotros venimos y tomamos una disposición jurídica constitucional y lo hacemos contrario al tratado, ¿verdad? Es como que yo le diga, Honduras es signatario de no imponer la pena de muerte y nosotros en nuestra legislación lo hacemos. De antemano nosotros, ¿qué va a pasar en la Corte Suprema? La Sala de lo Constitucional lo va a establecer como algo que no es conforme precisamente a nuestra normativa interna. Entonces, ahí en ese sentido hay que tener cuidado. Generalmente va dentro de nuestras normas primarias. Entonces está claro que cuando hay conflicto entre la Constitución y los convenios internacionales, por ejemplo, el de extradición, hablando específicamente de él, tiene prevalencia el convenio que se ha firmado, porque se convierte en ley automáticamente. Así es. Sí. Entonces no puede ser secundario. Sí. Ahora, lo que sí hay que hacer, Salomón, que eso sí, ahí tenemos que mejorar, es que recuerde que lo que nosotros tenemos como fundamento jurídico de extradición es un auto acordado. Aquí lo que tenemos que hacer es normalizar. ¿Qué es normalizar eso? Hacer una normativa específicamente para lo que es la extradición, para que tapemos todas esas lagunas que de repente pueden surgir dentro del proceso. Porque en el 2012 el artículo 102 fue reformado. Sí. ¿Verdad? Antes decía el artículo 102 decía que ningún hondureño puede ser entregado a la autoridad de otro país. Así es. El artículo, pero en junio parece que fue del 2012, un martes sí sé que fue, entonces fue reformado ese artículo, ya cuando se hace mención que personas que hay que saber formularlo, dice, no sé si se referirá a lo mismo. No, ese es lo que decía la ley de amnistía, sí, porque es un tema que él está, ojo, hay que diferenciar entre tema y título, porque una cosa es, recuerden que es el tema, lo original, y de ahí sacamos el título, que es el producto precisamente del tema. Y la segunda, abogado, y termino con esto, ¿puede el Ejecutivo formular leyes en Honduras, sí o no? No, directamente no. Recuerden que sí puede. ¿Esa es atribución exclusiva del Poder Legislativo, sí o no? Sí, sí, pero recuerde que sí lo que puede hacer, por ejemplo, es a través de diferentes acuerdos, de diferentes cuestiones que la misma ley lo facilita, que para efectos de la buena administración establecerlos o de repente mejorarlos, pero no necesariamente crearlas como dentro del punto de vista legislativo. La solicitud que se puede decir, que se llame así, o una ley que quiera crear, no sé, en este momento se me escapa la palabra, el Ejecutivo lo tiene que hacer presentárselo al Poder Legislativo, sí o no, para que lo apruebe o lo derogue. Recuerde que normalmente cuando se presentan son los que tienen facultades para poderse tener iniciativa de ley. Ah, ok. ¿Verdad? El Ejecutivo no tiene iniciativa de ley. En ese caso, solo en algunos casos, como por ejemplo el Tribunal de Elecciones. Ellos sí pueden tener precisamente esa facultad porque la ley se los permite, ¿verdad? Como para citar un ejemplo, ¿verdad? De ahí depende. Porque la misma ley precisamente lo establece. Ok, entonces sí hay otros órganos también que pueden crear leyes. De alguna manera, pero ojo, tienen que pasar a través del legislativo. Vaya, por ejemplo, no sé si usted se recuerda de los PCM. No me recuerdo. Bueno, los PCM, ¿qué son? Si ustedes se han fijado. Acuerdos ejecutivos. Exactamente, pero ojo, los acuerdos ejecutivos ¿en qué nos sirven o en qué les sirven? Es para llevar la correcta administración y viene a ser algo así como normativas
que se establecen dentro de cada una de las secretarías de Estado, por ejemplo, o dentro de lo que es la administración estatal en sí, dentro de la misma. Pero ojo, no deben de ser contrarias a la normativa legislativa ya establecida, porque en ese sentido le da esa facultad. En la ley de administración pública, ahí usted lo puede ver, ¿verdad? Gracias, gracias. Muchísimas gracias, abogado. Bueno, ok. Abogado, reglamentarlas, solo el ejecutivo o cualquiera puede reglamentar una ley. Bueno, en este caso, el que da la facultad y establece la reglamentación es legislativo, ¿verdad? Porque recuerde que de cierta manera se pueden establecer. La otra, de cierta forma, pueden ser en los autos acordados que da la Corte. ¿Se han fijado? En cuanto a la correcta administración de justicia que puede tener en la administración misma del Poder Legislativo, del Poder Judicial también. ¿Ok? Bueno, estamos bien. Muchísimas gracias, abogado. Vaya, pues, listo. Aquí los dejo porque ya se están saliendo y yo sé que ya nos pasamos 7 minutos. Claro que sí. Cuídense, cualquier duda ya sabe que estamos al pendiente. Estamos trabajando en lo de las notas, en cuanto las tenga, ahí se las comparto. Y nos vemos, si Dios lo permite, la otra semana, ¿ok?